Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy, en plena ola de calor, estoy grabando esto. ¿Por qué? ¿Porque tengo amor propio? Probablemente no. ¿Porque quiero morir de deshidratación en una habitación totalmente cerrada para que no se meta ruido ambiental y tampoco puedo encender el ventilador porque si no se mete en el audio? No sé a dónde quería llegar con esto, solo expresar mi sufrimiento durante los próximos minutos. Sí, no lo sé, no sé a dónde quería llegar. Pero bueno, la cuestión es que os he soltado la chapa aquí en un momento. ¿Que por qué me he traído a Monono? Que pues porque esto estaba muy vacío. De paso, dejadme en comentarios si os gusta esta nueva forma de grabar, que es que con el calor que hace estar sentado es un infierno. Entonces, bueno, a ver que, no sé, es que yo voy probando cosas nuevas, así soy yo. Bueno, venga, vamos a darle aquí al tema. El tema de hoy es la diosa Maat, que es una de mis diosas favoritas del Antiguo Egipto. Aunque ya tengo que dejar de decir esto porque es que creo que con la diosa Hathor también lo dije. Y os lo dejo por aquí el vídeo. No, creo que era aquí. Bueno, o sea, a ver, es que tengo varias, pero claro, como solo os hablo de mis favoritas, pues es lo que pasa. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que la diosa Maat no es solo una divinidad, sino que también es un concepto. Es decir, que podemos hablar de Maat, de la diosa Maat o de la Maat. Esto es un follón, o sea, lo de que sea un concepto y una diosa, pero la diosa está relacionada con el concepto y viceversa, así que bueno, esto a lo largo del vídeo lo vais a ir viendo muy claramente. Hay un elemento que caracteriza especialmente a la diosa y es la pluma con la punta curvada que lleva en su cabeza, que es nada más y nada menos que una pluma de avestruz. Maat era la diosa de la verdad, el orden y la justicia en el Antiguo Egipto, nada más y nada menos. Y su nombre significa precisamente eso, verdad, orden, justicia. Y en este sentido también representaba el orden cósmico que los faraones debían de mantener. Además, Maat era hija del dios Ra, y por este motivo aparece en muchas ocasiones representada acompañando a su padre en la barca solar. Pero la importancia de Maat como hija de Ra no se circunscribe simplemente al hecho de acompañar a su padre en su barca solar, sino que Maat es uno de los primeros elementos, de las primeras divinidades que surgen después de la creación realizada por el dios Ra. Y en este sentido es la razón misma por la que se da la creación, porque sin orden, sin verdad, esta creación no podría darse, porque entonces estaríamos en un mundo caótico. Y para los egipcios el mundo debía ser un lugar justo, ordenado, precisamente pues todo lo que ejemplifica la diosa Maat. Sabemos que es una divinidad de larga trayectoria a lo largo de la historia egipcia. Sabemos que desde la dinastía V tiene culto privado, culto propio, con sacerdotes a su cargo, y durante el Reino Nuevo se hace más popular su culto. Maat tenía también un importante papel dentro del mundo funerario, y es que, como ya os conté en el vídeo sobre el juicio de Osiris, que os dejo por aquí, la diosa o su pluma eran pesadas contra el corazón del difunto. De esta forma, a través del pesaje del corazón contra la diosa o su pluma en representación de la diosa, se demostraba si el difunto era justo de corazón, era verdadero y por lo tanto debía pasar a formar parte de los espíritus que estaban en el más allá. Si no superaba la prueba el difunto, pues entonces la muestra Amit se comía su corazón y de esta forma condenaba al individuo a la no existencia, a la nada. Pero al principio del vídeo os he dicho que la diosa Maat no era solamente una diosa, sino que también era un concepto, o quizá mejor dicho es la personificación de un concepto. Y creo que esto se muestra muy bien, muy claramente y muy visualmente cuando en los templos egipcios aparecen los faraones ofreciendo Maat a los dioses. Es decir, que el faraón, que el rey, está con su mano ofreciendo a Maat a los dioses, se la está dando. Y esto es muy interesante porque es una forma de legitimar el poder del rey, porque se está mostrando al rey como garante de este orden, de esta Maat, de la verdad, de la justicia en el universo, ¿no? De la continuidad de este orden creador, y además es el que tiene el poder de ofrecérsela a los dioses. Y por lo tanto es el faraón el que tiene la capacidad de darles este sustento
a los dioses, el sustento que es Ma'at, que lo necesitan para seguir viviendo, para continuar con su existencia, porque sin Ma'at no hay orden creador y por lo tanto no hay dioses. Y por lo tanto, si los dioses pueden seguir existiendo, gracias a Ma'at, entonces los seres humanos también podemos seguir viviendo tranquilamente en el mundo. El faraón era el garante de la Ma'at, era el que debía de proteger a Egipto del caos, de la mentira, del desorden, de la injusticia, es decir, de todo aquello que era contrario a Ma'at. Este caos, este desorden es personificado a través de dos figuras, del dios Set y de Apophis, mientras que Set es un desorden controlado que de hecho ayuda a Ra en la protección de su arca solar. El ser Apophis es la no existencia y si atacas y destruye a Ra, puede condenar al mundo al caos absoluto, a la no existencia, a volver antes del orden creador. Es decir, es una especie de apocalipsis si eso sucede. Por lo tanto, Apophis está fuera de la creación totalmente, mientras que Set es este caos controlado. Pero Apophis no, Apophis puede destruir y arrasar con todo. O sea, es la no existencia. O sea, ¿qué hay más caótico que la no existencia? No lo sé, no se me ocurre ahora mismo. Pero bueno, para que lo entendáis. ¿Y cómo garantizaba el faraón la Ma'at? Pues gobernando bien, siendo justo, todas estas cosas, pero también a través del uso legítimo de la violencia, es decir, protegiendo a Egipto de los enemigos y a través del uso de la violencia garantizando que se mantuviese este orden. De hecho, os conté en el vídeo sobre los templos egipcios, sobre sus características generales, que os lo dejo por aquí, que en los pilonos de entrada de los templos muchas veces o habitualmente se muestra a los faraones atacando a los enemigos. Eso es una forma también de garantizar la Ma'at, ¿no? De mostrarse hostil y también ritualmente, ¿no? Porque el hecho de que lo dejasen recogido visualmente es una muestra de, pues eso, de que lo están garantizando, ¿no? Ya simplemente por el hecho de dejarlo inscrito en la piedra. Pero todo esto se circunscribía a Egipto, a Kemet, porque para los egipcios era Kemet, Egipto, la tierra sagrada, donde reinaba el orden de Ma'at dentro de sus fronteras. Y en este sentido, para ellos, solo los egipcios eran humanos, porque estaban dentro del orden creador, dentro del orden de la Ma'at. Y si se mantenía la Ma'at dentro de Egipto, entonces se mantenía una buena relación con los dioses y, por consiguiente, se mantenía una buena relación entre los seres humanos. Había otras situaciones en las que la Ma'at se podía romper, como eran situaciones donde reinaba la codicia o la falta de empatía. Pero dato interesante es que para los egipcios, dentro de la creación no existía la injusticia, sino que la injusticia surgía dentro del corazón de los hombres y debido a su libre albedrío. Es decir, que es un caos que surge por culpa de los hombres, ya que en la creación está Ma'at y por lo tanto no puede surgir de ella. Y de hecho, los sacerdotes eran vistos como sacerdotes de Ma'at e intentaban ser siempre objetivos para mantener en la medida de lo posible este orden creador también. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto por aquí, en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!